Exactamente, y tenemos un súper invitado que ojalá que les guste mucho su información. Podemos hablar con él de muchas cosas, cabalaro de la vida, y ahora nos toca hablar de la alquimia. Mi amigo, tu nombre completo para la gente que todavía no te conoce, y gracias por la aceptación de la invitación. Gracias a ti, Víctor. Mi nombre es Carlos Díaz. Me presento un poquito, life coach de vida, instructor de cábala, tarot y bueno, todas estas partes esotéricas. Gracias por la invitación, Te Víctor. agradezco mucho y estamos ahora reunidos para hablar de un tema interesante. ¿Qué Así es la alquimia? Dicen que es cierto que era la mamá de la química. ¿Cómo está eso? Pues básicamente, vámonos un poquito a los orígenes, ¿no? Los orígenes, realmente como tú dices, la alquimia era realmente convertir el plomo en oro literalmente, ¿no? Pero bueno, a través de toda esta sabiduría de vida comienzan a tomar como mucha fuerza, no sé si estás de acuerdo conmigo, en la parte del medieveo, donde los alquimistas comienzan a hacer toda esta alquimia en laboratorios. Pero el objetivo, Víctor, realmente de todo esto era encontrar realmente el oro del alma, ¿no? Que era lo que realmente ellos trabajaban. Y bueno, conocerás a Saint Germain, Flanel, Paracelso y todos ellos. Básicamente, me encantaría, si tú me permites, y vámonos retroalimentando, en la parte en donde se decía que el ser humano tenía que alquimizarse, el alma humana tenía que alquimizarse. Sí. Y teníamos que pasar básicamente por 4 fases, que poco a poco iremos comentando si tú estás de acuerdo. Y básicamente la alquimia era comenzar con la primera fase, que es el nígredo, ¿no? Y en el nígredo se dice, Víctor, que normalmente el alma humana es cuando está justamente el nígredo. La palabra nígredo proviene de lo oscuro, de la ceniza, de lo negro del alma, ¿no? Por eso los libros ves que mencionan azufre, Así es. sal, Y mercurio. agua y mercurio. Así es. ¿Por qué esos elementos y no otros? Porque básicamente los orígenes del mercurio, se dice que la sal es el cuerpo, Sí. el azufre es el alma y el mercurio era el espíritu. Y entonces se hacía toda esta mezcla de elementos y estaban asociados a alquimizar el alma, ¿no? Porque dicen que algunos alcanzaron a transmutar el plomo grosero del cuerpo en un oro espiritual y otros no. Y de repente sus fortunas crecieron fastuosamente. Así es, porque yo creo que tiene que ver con esta parte justamente del nígredo, toda la basura que traemos a nivel kármico, que son como esos velos del maya ilusorio que Sí. nos sabotean y todo esto. Y como dices, llegaban a tener grandes fortunas y alquimizarse en ese sentido. Y yo creo que sería como un tema mucho de merecimiento como alma, ¿no? ¿Te acuerdas que eran los sacerdotes de los reyes? Así es, por O supuesto. los astrólogos pero en este caso sabían mucho. Así es. Y la Santa Inquisición, ¿te acuerdas cómo los persiguió? Sí, terrible. Yo creo que en ese momento, si tú estás de acuerdo, pues evidentemente había tanto hermetismo y perdón, con tanto respeto también en su momento, tanta ignorancia, ¿no? Y tanto fanatismo que finalmente, como dices tú, los llevaban a la Inquisición, los quemaban. Y bueno, yo digo que somos los mismos y los que fuimos, ¿no? Flammarion, Paracelso, Saint Germain. A ver, vamos a aterrizar con Saint Germain, que es una figura controvertida, Así usada es. en la metafísica, usada en la teosofía, Madame Blavatsky, Así Simbelo, es. Doctrina Secreta, Así es. Alice Bailey, el Tratado del Fuego Cósmico. ¿Qué es eso? ¿Qué es Saint Germain? Fue el conde Rogowski y fue otros 7 personajes previos. ¿Quién fue? Así es. Saint Germain realmente pasa a ser un maestro ascendido dentro de la junta kármica, ¿no? Y se dice que el fuego violeta de Saint Germain es el fuego sagrado que tenemos todos, Es pero en cierto. el momento que alcanzamos esa alquimización. Evidentemente, me mandas un poquito a la parte en donde realmente Saint Germain es un fundamento del alma y tiene que ver mucho con trabajar la energía roja que tenemos, que tiene que ver mucho con nuestro Kundalini, ¿no? Sí. Y que es esta parte roja que nos permite ser reactivos, que nos permite vivir en dualidades, pero el tema realmente de Saint Germain es llevar a este fuego sagrado, que me relacionas mucho con la montaña sagrada del Creador, ¿no? ¿Por qué se usa el fuego violeta transmutador y por qué no eligieron otro color? ¿Por qué el violeta? Porque considero yo en color, te comento un poquito, también trabajo con terapia de color, lo que he podido aprender es que el color violeta es el que sana la línea del tiempo y el que evidentemente cuando la conciencia disuelve el sentido en que el tiempo en realidad no existe. El que le da la fuerza psicológica es el humano. Entonces, Sí. cuando el alma sana esta línea del tiempo es cuando tiene el poder de alquimizarse y entonces poder encontrar, asumirse como un co-creador, ¿no? ¿Te acuerdas que en el siglo XVIII se hablaba de que llega a casi intervenir para que no se diera la Revolución Francesa? Pero él sabía que eran acontecimientos que en este marco de tiempo tenían que suceder. ¿Cómo participó él? Viste que fue una figura emblemática y misteriosa, que hablaba idiomas, tocaba instrumentos musicales. ¿Por qué? ¿O era un suprahumano?
Porque realmente lo que yo, y me encanta que toquemos Saint Germain, porque Saint Germain lo que yo veo es que realmente provenía de la inspiración de ese fuego violeta, de ese contenedor sagrado, pero él tenía como que esa capacidad de manejar y de mutarse, porque él sabía que la magia existe dentro de nosotros, Sí. finalmente, dentro de la parte álmica, ¿no? Oye, y el alambique que representaba, ¿no?, ese matraz o ese tubo de ensayo, esa mezcla química de gases y elementos, ¿cómo operaban? Pues básicamente operaban en sus laboratorios, pero realmente los hacían a nivel, y me regresas un poquito a la parte de Paracelso y Flanel, ¿no? Donde ellos al manejar el mercurio, la sal y el azufre, pues evidentemente venían los orígenes de cómo estaba formada el alma, el espíritu y el cuerpo, y entonces lo podían llevar a cabo. ¿Por qué se asocia el azufre al Averno? Sí, este es todo un ¿Por tema. qué toman al azufre? Bien podrían haber tomado otro elemento. Yo creo que el azufre tiene que ver con la aceptación de esa dualidad que todos tenemos internamente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y es por eso ese olor fétido. Es correcto. Es decir, si proviene del dios Vulcano o de Festos, ¿no?, el Así herrero es. de los dioses, Así es. que hay ahí abajo, que me permite la transubstanciación. ¿Lo dije Así bien? es, así lo dijiste perfecto, y tiene que ver con ese olor fétido, como dices, en asociación del azufre, de lo que tenemos que no nos gusta de nosotros. De hecho, entonces, para que la gente nos comprenda, sería transmutar el cuerpo denso Así en es. algo más etérico, sublime y espiritual. Y mucho más ligero, ¿no? Me llevas a un punto en donde yo creo que el alquimizarse es quitar todo el peso del corazón, ¿no? Y llevar un corazón ligero y poder alcanzar esos niveles superiores, como más sutiles, ¿no? Viste que estaba de moda y siempre ha estado después de Connie Méndez y de Madame Blavatsky, y las llamas, y los velos, y los misterios develados, y el yo soy, y 4 en 1. ¿Por qué dicen que Saint Germain fue Richard Bacon, Roger Bacon, Cristóbal Merlín, San José, el Conde? ¿Por qué esas figuras? ¿Te acuerdas que decían que detrás de Shakespeare estaba Richard o Roger Así Bacon? es. Que el cabezón, Roger el Bacon. creador, era él. Así es. ¿Llegó a ser para tu concepto un superhumano? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, en el programa pasado que me invitaste de Cábala, realmente Saint Germain en el árbol de la vida está colocado en el yesod. O sea, realmente Sí. tiene una parte muy importante dentro de este tema de suprahumano, ¿no? Es el fundamento, Es es la el luna, es fundamento, cáncer, es cáncer. cerca del reino de Dios, pero también no tan alejado para que el humano no lo pueda alcanzar a comprender, ¿no? Así es, así ¿Lo es. entiendo bien? Lo entiendes clarísimo. Y si tú estás de acuerdo conmigo y lo compartes, pues finalmente él pasa a ser parte de la junta kármica cuando cada uno de nosotros morimos, y es interesante, tiene un lugar privilegiado, ¿Qué ¿no? crees? Dime. Ya otro Capricornio por allá arriba me está diciendo al oído, ¿Qué te dice? que me dice que nos vamos a ir a un corte, Vamos sin a un antes corte. pensar que después de que retornemos, vamos a regresar al segundo bloque, etimología de la alquimia. ¿Cuál es el origen? ¿Y cuál es la palabra? ¿Por qué se usó? ¿Y por qué la química moderna, se basa en muchos de los fundamentos farmacobiólogos en base a ella? ¿Qué creen? Corte. No se vayan. Vamos.